Hola queridos amigos. Hoy las historias serán inusuales, incluso místicas, pero todas son reales, de nuestras vidas. No hay ni un solo gramo de ficción aquí. Todas las historias están escritas por personas reales en este momento, hace varias semanas o meses. La experiencia de la muerte es probablemente tan única como la experiencia de la vida. Algunas personas solo necesitan comida sabrosa y sexo de calidad en la vida, mientras que otras no pueden vivir sin acertijos y series de televisión. Posiblemente al principio necesites todas estas cosas del otro lado, por costumbre, supongo. Cuando era niño soñaba a menudo que caminaba por una ciudad muy hermosa, casi paradisíaca, y que la gente se me acercaba y me decía cosas extrañas, pidiéndome que se las transmitiera. Eran frascos de perfume, plumas estilográficas, salchichas, cintas y muchas otras cosas que no pude identificar debido a mi edad. Todas estas cosas eran muy coloridas y brillantes. Y así caminé más por la ciudad con estas cosas y gradualmente pasé a un lugar blanco y negro con esqueletos de casas. Sin tejados, puertas, techos, solo paredes medio derruidas y mucha gente triste. Los paquetes estaban destinados a esas personas. No puedo llamar a este lugar un infierno, solo un espacio triste, vacío y sin alegría. Entonces, cuando les di esas cosas a los destinatarios, de alguna manera los reconocí, parecían recordar quiénes eran y de dónde venían. Se les recordó que había algo más además de ese lugar, que había quienes los recordaban y todavía se preocupaban por ellos, que era posible salir de allí. Simplemente olvidaron cómo. Cuando mi abuelo murió, no pidió nada, pero a menudo aparecía en sueños y contaba historias. Esto fue típico de él durante su vida. No estaba apegado a las cosas y le gustaba contar cuentos, pero los familiares de mis amigos fallecidos también pedían cosas a las que tenían cariño, en vida, incluso jugosas tartas y pulseras. Pero eso fue al principio. Después de un par de meses, las solicitudes cesaron. Recuerdo una historia con una amiga. El marido de Nina murió el día de su cumpleaños. Ella tuvo un sueño en el que su marido vino y le dijo, no tienes que venir a verme. Me casé allí. La siguiente vez que fuimos al cementerio a limpiar, caminamos durante 2 horas y no pudimos encontrar su tumba. Dije en voz alta, Nick, no te daré cigarrillos, nos vamos a casa. Y encontramos la tumba en unos 10 minutos. Y antes de la boda, siempre encontrábamos su tumba rápidamente. La nueva esposa póstuma de mi marido se me apareció en sueños. Me dijo que mi duelo era en vano. Que él se había casado con ella y que su nombre era Larisa. Me sentí mal. No me necesitaban ni aquí ni allá. Yo también quiero escribir mi historia. Mi hija murió cuando era muy pequeña, solo tenía 4 meses y medio. Tenía problemas de corazón. Era 1974. Ahora la hubieran salvado, simplemente le hubieran cosido la válvula. La medicina ha hecho grandes progresos en este campo. Pero continuaré mi historia. Han pasado unos 4 años desde su muerte. Tuve un sueño, estaba de pie en una plaza, solo un área grande, nada alrededor. No había casas, ni árboles. Había mucha gente a mi lado, no entendía por qué nos habíamos reunido. Solo aparecieron algunos rayos en el cielo. Las nubes se abrieron y vi el rostro de San Nicolás. Conozco su icono. Y de repente empezaron a caer escalones del cielo, solo de cristal, suspendidos en el aire, como estantes, sin apoyarse en nada, uno más bajo que el otro. Pensé, ¿a quién debo esperar? Vi a un piloto bajando con una maleta. La gente que estaba de pie entre la multitud lo abrazó de inmediato. Al parecer murió en el vuelo. Bajaron muchos, pero todos jóvenes, en la flor de la vida. No había ancianos, y de repente, cuando todos se habían conocido, una niña de unos 4 o 5 años me abrazó las piernas y me dijo,
mamá, no te preocupes, voy al jardín de infantes aquí, tengo muchos amigos. Y se fueron, los niños se tomaron de la mano en parejas. Me desperté. Entonces me dijo que estaba bien en el cielo. Que mi niña descanse en paz. Un amigo mío llegó a un hospital de Londres en estado grave, con COVID. Era la primera ola de la epidemia. Su nivel de oxígeno era del 40%. Se estaba muriendo. Cuando estaba inconsciente, vio a su madre, que había muerto 6 meses antes. Ella estaba sentada en su cama y hablando con él. Y se recuperó. Cuando le dieron el alta, los médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Todos estaban en shock. Una vez tuvo una muerte clínica a los 21 años, durante una cirugía después de un accidente de motocicleta. Sabía que moriría a los 21 años, ese conocimiento estaba dentro de él, pero revivió. Y allí se encontró con su abuelo, al que nunca había conocido y nunca había visto ni siquiera en una foto. Su abuelo había muerto antes de que él naciera. Más tarde, miró un viejo álbum familiar con su madre y, al ver una foto, dijo, «Este es mi abuelo». Su madre se sorprendió, ¿cómo lo sabía? Entonces le contó dónde lo había conocido. Trabajé en cuidados intensivos durante muchos años. Un día ingresaron en nuestro departamento a un hombre mayor con una enfermedad crónica progresiva. Su estado era grave, pero estaba en contacto. Su nombre, si no me equivoco, era Henry. Me contó que hacía un mes había enterrado a su amada Nina, su esposa. La echaba de menos, la añoraba y hablaba de su larga vida juntos. Y entonces llegué al trabajo, corrí hacia él para saludarlo, porque en un departamento así es raro que haya gente consciente. Me acerqué, me sonrió, me saludó y dijo, «Moriré en 1 hora. Mira, mi Nina ha llegado», y giró la cabeza hacia la ventana alta, donde solo se veían las copas de los árboles a lo lejos. Por supuesto, no vi a nadie en esa ventana. Y así fue. Tuvo un paro cardíaco repentino. Así que no pudimos salvarlo. Y el olor que salía de él en el momento de la reanimación, olía a hierba fresca. Era un buen hombre. Que descanse en paz. Es cierto que la muerte huele a hierba recién cortada. Otra historia. Me trajeron a una paciente grave. Cuando digo grave me refiero a que su estado era de vida o muerte. Le hicieron una traqueotomía, introduciendo un tubo a través de una incisión en la garganta hasta la tráquea para que el equipo pudiera respirar por ella, ya que no podía hacerlo por sí sola. El cuerpo estaba cansado de luchar y se negaba a respirar espontáneamente. Por eso le pusieron el tubo, para ayudar. Acababan de realizar la operación y había mucha sangre debajo del vendaje en el lugar de la incisión en la garganta. Decidí quitar y cambiar el vendaje antes de que se secara por completo y la paciente estuviera en un sueño inducido por medicamentos, bajo anestesia. Y, por supuesto, no podía sentir que estaba cambiando el vendaje en una herida reciente, ya que también le estaban inyectando somníferos y analgésicos en una vena. Preparé todo lo necesario. Retiré el vendaje y en algunos lugares ya estaba pegado con la sangre. Humedecí cuidadosamente el vendaje seco con la solución para no arrancar la sangre coagulada y no provocar un nuevo sangrado. Y en ese momento, mi paciente se incorporó de repente y abrió los ojos y me miró con enojo. Decir que estaba asustada es no decir nada. Estaba profundamente dormida bajo los efectos de los analgésicos y no podía sentir nada. Se incorporó, me miró con enojo y se desplomó sobre la cama. Esto me dejó estupefacto. Llegó la noche, me dejaron descansar media hora y comer, decidí que sería mejor echarme una siesta durante ese tiempo. Me acurruqué en la silla y comencé a quedarme dormido, y luego me pincharon con todas sus fuerzas en la garganta, justo en la tráquea, en el lugar donde hacen una incisión para la traqueotomía. No podía toser por el dolor. Fui a ver a esta paciente y le pedí perdón. Ella también estaba en un sueño inducido por medicamentos. Me di cuenta de que sentía dolor y me lo hizo saber. Esa es la historia.
En cuidados intensivos también me llamaron bruja. Y esto empezó cuando trabajaba en la ambulancia. Entraba al departamento y olía los olores de la muerte. Y cada persona tenía un olor a muerte diferente, desde el agradable olor a hierba recién cortada o flores silvestres, hasta un hedor repugnante, terroso y podrido. Y así, en cada turno, cuando entraba al departamento, captaba el olor del umbral y me acercaba. Y él me llevaba al paciente, y los números de la hora de muerte de la persona simplemente aparecían en mi cabeza. Y siempre sucedió justo en ese momento. Muchos colegas se alejaron de mí y entendí perfectamente su reacción. Imagínese, vendría a la sala y diría, prepárense, esta persona morirá a las 5 de la mañana. Así sucedió. Pero lo más extraño fue que, por ejemplo, una persona sin hogar podía oler a flores de lirio. Y una persona con buen aspecto y bien arreglada podía oler a patatas podridas o a baño público. Y cuando logramos salvar a una persona por un tiempo, posponer el momento de la muerte, y pudo hablar, y después de hablar con ellos, me di cuenta de que un vagabundo que, por ejemplo, olía a flores, resultó ser una persona maravillosa y sincera, y aquellos que exudaban podredumbre, eran simplemente personas dañinas y desagradables. ¿Y cómo se puede explicar todo esto? Aquí hay otra historia extraña de la ambulancia. Una llamada de muerte clínica. Volamos a una dirección que resultó ser una oficina. Un joven de unos 40 años estaba acostado en el sofá. Afortunadamente sus maravillosos colegas comenzaron a reanimarlo ellos mismos, como pudieron. Corrimos hacia las chicas que estaban meciendo a su colega y las cambiamos rápidamente. Pero el masaje cardíaco directo no es efectivo en el sofá. La persona debe estar acostada en el suelo. Y el tipo era grande, 120 kilogramos, y éramos 2 chicas y un conductor en nuestro equipo. Mientras el conductor preparaba el equipo, un desfibrilador, mi colega y yo rápidamente tomamos al chico por los brazos y las piernas. Sujeté su cabeza en el aire con el pie para no golpearlo y lo bajé al suelo como si fuera un colchón de plumas. Ni siquiera sentimos el peso del hombre, y luego nos sorprendimos de cómo sucedió, como si alguien lo hubiera ayudado. Luego empezamos a golpear con un desfibrilador para poner en marcha el corazón, todo según el algoritmo de reanimación, descargas, masaje cardíaco directo, medicamentos, cardiograma y todo desde el principio. En el 7º tratamiento de la corriente, desfibrilador, comencé a masajear el corazón, bombear y mirarlo a los ojos entreabiertos. Se le pusieron en blanco y sentí cómo se le escapaba la vida de debajo de las manos. En mi cabeza le grité mentalmente, no, amigo mío, es demasiado pronto. Te están esperando en casa. Y entonces sentí bajo mis manos, no sentí esto mientras hacía el masaje, como si hubiera una resistencia. No puedo explicarlo con palabras, pero fue como si empujara algo hacia atrás, y entonces el chico abrió los ojos y dijo mirando a su alrededor, chicas, ¿puedo ayudarlas? Tenemos histeria de la risa. En general, el hombre sobrevivió. Incluso quiso levantarse y se sorprendió mucho por lo que estaba sucediendo. Y cuando lo bajamos en una camilla al auto, le pregunté qué veía. Dijo, sueños muy extraños. También quiero hablarles del tamaño del ataúd. El 8 de febrero de 1982 murió mi abuela. Mi padre /diagonal como ahora recuerdo /diagonal lo midió para el ataúd. Al día siguiente trajeron el ataúd. Pero resultó ser amplio. Los presentes susurraron que era un mal presagio, alguien moriría pronto. Entonces, el 10 de febrero, llevan a la abuela y le informan al padre que murió su hija mayor de su primer matrimonio, tenía 30 años. Mi yerno murió cuando su hijo tenía 1 año y medio. 1 año después, en el aniversario de su muerte, su hija y su nieto llevaron el almuerzo al cementerio en taxi. Como de costumbre, ella dejó allí un jugo, panqueques, caramelos, galletas. Se estaban preparando para volver a casa, y el nieto, que tenía 2 años y medio, se detuvo y sujetó a su madre, diciendo en voz alta, «Papá, papá, adiós». La hija preguntó, «¿Dónde está papá?». Y él señaló hacia la cruz, «Allí está papá, comiendo y bebiendo jugo».
La hija dijo más tarde, los ojos del taxista estaban desorbitados, estaba sorprendido. Dijo, el niño es demasiado pequeño para fantasear, dirá lo que ve. Así fue. Más tarde, en la cena conmemorativa, las ancianas dijeron que los niños podían ver cosas que no mostraban a los adultos. Trabajé para una señora mayor y la ayudé con las tareas de la casa. Parecía tener buena salud. Y entonces un día me dijo que estaba sentada en su cama, parecía una visión, y vio que sus cosas estaban reunidas a su alrededor, todo estaba envuelto en fardos, y comprendió que tenía que irse, habló muy desagradablemente, que querían desalojarla. Dijo que estaba muy indignada, ¿por qué debería mudarse del apartamento, y el resto seguir viviendo en él? Parecía que llegaron familiares y sus nietos de otra ciudad. Todas sus cosas ya estaban reunidas. Y en ese momento su hijo entró en su dormitorio, todos los fardos desaparecieron instantáneamente. Quería preguntarle a su hijo por qué estaban reunidas todas sus cosas, pero no lo hizo. Pensó que su hijo pensaría que estaba loca. Tuvo una visión así, un par de semanas antes de su muerte. Y 2 semanas después murió. Y lo más interesante es que el día del funeral, su nuera recogió todas las cosas, las ató en fardos y se las dio a los vecinos. Antes de que ocurran acontecimientos terribles, sueño con mi tía y mi tío. Murieron hace mucho tiempo. La primera vez fue antes del tsunami. Había una mesa muy larga en el suelo, desde aquí hasta el horizonte. Había un montón de platos exóticos. Y mi tía y mi tío estaban alborotados, decorando todo hermosamente. Y no nos prestaron atención a nosotros, mi familia. Fue una pena que, como parientes pobres, estuviéramos parados a un lado. La segunda vez, la mesa era un poco más pequeña y mi tía dijo que llegarían pronto. Y otra vez estábamos a un lado. Se estrelló un avión con jugadores de hockey. Y la última vez, la mesa era para una persona. Y mi madre se sentó a la mesa y comenzó a comer papilla, por alguna razón sé que era amarilla, tal vez mijo, pero con calabaza. Nunca habíamos comido nada así. Y ella simplemente acercó el plato a su boca y comió con una cuchara, como si hubiera tenido hambre durante mucho tiempo. Unos días después murió. La gente debe saber y no tener miedo del fin inevitable de la vida. Intentaré ser breve. Un día murió una tía nuestra muy anciana, Clara. En ese momento, mi madre y nuestra abuela Clara eran las únicas que quedaban de esa generación. Todos los demás tíos y tías habían muerto. Y decidimos no decirle a mi madre que ella era la única que quedaba a esa edad. No queríamos molestarla. De todos modos, no habría ido al funeral, ya que estaba prácticamente ciega y casi sorda. Y no podía caminar sola. Sus piernas ya estaban fallando. Y así, al día siguiente del funeral, mi madre me preguntó, entonces, hija mía, ¿nuestra abuela Clara está viva? Bueno, sí, respondí. Bueno, mi madre dijo, entonces está viva. Y anteayer vino a verme y me dijo que venía a despedirse. Ella murió, dijo, hoy. Todos los que estábamos cerca, entonces, teníamos los ojos desorbitados. Eso es todo por hoy, suscríbete al canal, deja tu comentario o una historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos. Adiós.